Amén a la palabra del Señor y gracias, Jonathan. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Se me monto aquí el chiringuito, que no se me caigan los asuntos estos. Pues un placer veros, un placer estar ahí con vosotros. Como siempre digo, es una alegría venir a veros y estar con vosotros charlando, hablando y compartiendo la palabra del Señor. Es una alegría ver a amigos y ver a gente a la que quieres. Y como siempre os digo, es una iglesia muy querida, una iglesia entrañable por varias razones. Llevamos pues mucho tiempo, de alguna manera o de otra, viniendo aquí o yo solo o con la familia, que ahora estarán por ahí, pues viniendo a campamentos, a encuentros, a la iglesia, campamentos de jóvenes, campamentos o aquí en la iglesia, ¿no? Así que es una alegría estar con vosotros. Os traigo pues recuerdos del grupo de GBU en Barcelona, de los asesores de Juan Pablo, de Ashlyn y obviamente míos. Aquí estoy, hola. Así que os traigo recuerdos y también os decimos gracias. Sois una iglesia que habéis estado pues muy involucrada en GBU y seguís estándolo en la ciudad. Y así que es genial hacer misión con vosotros y hacer, pues lo que decía Jonathan, ¿no? Llevar esa buena nueva, que precisamente es de lo que vamos a hablar ahora. Tenéis ahí al Jesús de The Chosen diciendo cositas. Ahora hablaremos de qué nos quiere hablar Jesús. También recuerdos de nuestra congregación, de nuestra iglesia en Abrera. Muchos abrazos de su parte. Hemos tenido el privilegio de tener a Dani alguna vez compartiendo la palabra, aunque esa vez estuviste casi muy malito, pero decidiste venir, así que gracias. Y también a Rubén, así que también recuerdos de la iglesia. Y poco más, mi mujer desde ahí os dirá hola si os ve, y mi niño, que se han subido a jugar, que ya no aguantaba más el peque, pero luego seguro que podréis hablar con ellos y ver a la pequeña Eden, que tiene 3 mesecillos o casi 4, y está para su cap and ball y está, la verdad que de buen año, ya lo vais a ver, estamos muy felices. Y gracias por vuestras oraciones y por vuestro apoyo también, por vuestro reciente adquirido compromiso económico con nosotros. Estamos muy felices de que forméis parte del equipo de apoyo ministerial para hacer lo que hacemos, que es básicamente animar a los universitarios a llevar la buena nueva a las universidades de Barcelona y de toda España. Así que muchas gracias y es una alegría estar aquí con vosotros. Permitidme, si os parece, empezar orando, que el Señor esté con nosotros, que nos guíe y que nos abra los ojos. Pues Señor, estamos muy contentos de estar aquí contigo, en tu presencia, todos juntos en comunidad. Gracias, Padre, por este invento tan genial que hiciste tú, que es la Iglesia. Gracias por habernos reunido y por no habernos salvado solos, sino habernos salvado con un pueblo, Señor. Gracias porque formamos parte de un equipo, una familia, un pueblo que te puede dar gloria y que también se puede reunir para alabarte y para tener comunión. Y en ese sentido te pedimos que ahora nos ayudes a entenderte un poquito mejor. Nos animes, nos exhortes, que tu palabra cree algo nuevo en nosotros, Señor. Sabemos, como dice Isaías, que tu palabra jamás vuelve a ti vacía y tenemos esa convicción clara de que tu palabra puede y quiere y hace cosas. Así que transfórmanos ahora, Padre, y ayúdanos a no salir de este ratito simplemente con un poquito más de información en la cabeza, sino ayúdanos a salir pues llenos de tu amor, de tu ánimo para la misión y con ganas de compartir esta buena nueva que es la mejor que tenemos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos ahí, como os he dicho, al Jesús de The Chosen. A mi mujer le encanta la serie, yo casi que no he visto nada, a algunos os encanta, a otros no os gusta mucho, pero me parece que es una buena manera de ejemplificar a un Jesús. El típico Jesús que teníamos antes era blanco y de ojos rubios, estadounidense, ¿no? Entonces me parece que es una buena manera de hacer un acercamiento un poco más contextualizado al Jesús más de la zona de Judea, Palestina. Así que empezamos como decía Jonathan, con la iglesia encomendada. Yo lo quería hacer un poco más para ti, para mí. Y es que Jesús, como te encomienda algo, te da un encargo, ¿no? Jesús tiene un encargo para vosotros, para mí, para todos nosotros, tiene un encargo para ti. Y lo veremos hoy en 3 partes. El propósito, el poder y el país de Jesús. El propósito de Jesús, que también es el tuyo, el poder de Jesús, que te lo da, que te ayuda, y el país de Jesús, luego veremos qué significa esto, ¿vale? ¿Sabes? No sé cuál es tu propósito en la vida, pero es esencial, es muy importante que tú tengas muy clara cuál es tu misión en la vida. Que tengas muy claro cuál es tu propósito, para qué sirves tú, para qué existes. Y si ampliamos un poco la pregunta, ¿para qué existís vosotros, Iglesia de Libertad? No sé si lo habéis preguntado alguna vez. ¿Para qué existes a nivel individual, como discípulo de Cristo? ¿Para qué sirve una comunidad
de discípulos de Jesús que están aquí ahora un domingo por la mañana, cuando he visto gente que se iba para la playa, otros iban al bar, pero vosotros estáis aquí, ¿no? ¿Qué hacéis que no estáis en la playa? ¿Qué propósito tenéis para estar aquí, pasando calor? Bueno, que aquí está bien, pero me entendéis, ¿no? ¿Qué te mueve a estar aquí y no estar aquí o donde sea que hagas tus cosas de iglesia? Y sabéis que Simba se preguntaba lo mismo. ¿Os acordáis de Simba? ¿Cuál es el propósito de la vida de Simba? Cuando es chiquitín, Hakuna Matata, vive y deja vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues se encuentra Timón y Pumba, empiezan a comer bichos y... Bueno, yo he analizado un poco... Esto es una cosa un poco friki, pero bueno, hemos analizado lo que es la canción que cantan y es muy interesante. Pues no hay reglas, haz lo que tú quieras hacer, vive la vida, tú vive, no molestes a nadie, que nadie te moleste, ¿sí? Ese es el propósito de Simba. Y bueno, viscoso pero sabroso, hay cosas un poco raras, pero al final está muy feliz. Pero llega un momento que Simba choca con un muro que es la realidad. Su propósito en la vida no era estar, pues, con ese es un tejón, el nunca me acuerdo, y el puercoespín, con Timón y Pumba comiendo bichos. Y ese no era su propósito. ¿Quién es Simba? Simba es el hijo de Mufasa. Y el hijo de Mufasa tiene que ser el rey de la sabana, ¿no? Su propósito es ser el rey, no comer bichos. ¿Me seguís? Y eso marca muy claramente la identidad, las cosas que va a hacer y la vida entera de Simba. Y Simba cambia y entiende que su sitio no está con Timón y Pumba, sino que está, pues, en el reino, siendo el rey y poniendo orden, sacando a su tío Scar del escalafón en el que él se había puesto. Así que te hago la pregunta otra vez, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Y cuál es el propósito de la Iglesia? De la Libertad, si queréis, pero de la mía, en Abrera. ¿Cuál es el propósito que Jesús le dejó a la Iglesia? Y no sé, me decías, ¿no? Es verdad que vino Pepe Brosa el otro día, que me acuerdo que lo estuvimos hablando. Digo, yo no sé qué hago aquí, porque es que lo habéis hecho todo. Ha venido Pepe Brosa, habéis hecho las jornadas que montó Mechi hace un mes o así, que también estuve aquí, de misiones. Estáis muy bien, o sea, vamos a tomaros una Coca-Cola, porque yo no sé qué tengo que deciros, ¿no? Pero, ¿sabéis? Para Jesús, en varias partes del Nuevo Testamento, la misión es una prioridad clara. Sin ningún tipo de duda, la prioridad de Jesús para su vida y para la tuya es la misión, es compartir la buena nueva que Él vino a traer. Fíjate, al principio, en el versículo 1, en mi primer escrito, Teófilo, me refería a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo, todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a decir y a enseñar, todo lo que comenzó a hacer y a decir. Y esto Lucas se refiere antes de la cruz. Y escuchaba una predicación de John Piper estos días sobre el pasaje y decía, si dice el pasaje que Jesús comenzó a hacer algunas cosas, y hizo bastantes, ¿no? Solo hemos empezado. Pues los tres años de Jesús de ministerio, tela, ¿no? Demonios, milagros, predicación, látigo de cuerdas, enfadó un montón a los fariseos. ¿Os acordáis de eso? Eso solo Jesús había empezado. ¿Qué dice Piper aquí? ¿Qué parece que dice este verso? Pues que Jesús empezó a hacer algunas cosas, luego ascendió, como vemos en este pasaje, pero es que Jesús sigue haciendo cosas en el día de hoy. ¿Creéis que Jesús hace cosas en el día de hoy o no? Sigue haciendo cosas, ¿no? Jesús ha empezado, no estuvo mal, y Jesús sigue haciendo cosas. Y eso nos lleva a un debate interesante, que me acuerdo que, bueno, sí debate, pero con Carlos Moya en IPSTE, cuando hacíamos la asignatura de Hechos, y nos preguntábamos, ¿Hechos cómo debería titularse? Porque sabéis que los títulos de los libros a veces pues, no salen con el mismo libro y luego un editor les da, lo piensan. Y aquí tenemos en vuestras Biblias, lo podéis mirar en vuestros móviles, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Porque son lo que ha hecho los apóstoles, ¿no? Pero decía Carlos Moya, a ver, pero es que es el Espíritu Santo que les está empoderando, ¿no? Porque Pedro no podía hacer ningún tipo de milagro ni un gran discurso si el Espíritu Santo no le diese pues, ese denuedo, esa capacidad, ¿sí? Pues venga, Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Os gusta el título? Más o menos, vale. Pero a ver, ¿quién envió el Espíritu Santo? ¿Quién lo envía? Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, en algún sentido, es quien manda el Espíritu Santo, así que vamos más para atrás. Debería ser llamado los Hechos de Jesús. Sea como sea, el título lo podemos dejar si queréis como está, ¿vale? Hechos de los Apóstoles, no borréis nada en vuestras Biblias aún, por favor. Esto era solo aquí un debate. Sea como sea, lo que está claro es que es Jesús quien nos impulsa, quien nos anima, y es el mismo Jesús que está obrando aún hoy en día, donde tú estás viviendo, en tu casa, donde trabajas y luego
hablaremos de esto. Jesús comenzó a hacer y enseñar muchas cosas y sigue haciéndolas. Y luego otra cosa muy importante que vemos en el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí tú paras y dices, vale, ¿poder para qué? Poder para hacer milagros, poder para hacer muchos discursos, poder para ir al gimnasio el 1 de enero, porque sabéis que todos el 1 de enero decimos, voy a ir al gimnasio, pero el poder se nos acaba muy rápido, ¿no? O sea, capacidad, ¿no? Personal. No, sigue leyendo. Dice poder y dice, y me seréis testigos. Así que el poder está directamente relacionado con la capacidad de testificar, de hablar, de evangelizar acerca de la buena nueva, acerca de Jesús. ¿Tiene sentido para vosotros esto? Y si no, este versículo es una cosa muy chiquitita, tal. Si lees todo el libro de Hechos, va de eso. De cómo el Señor Jesús les ha encomendado, les ha impulsado, les ha empujado a que hagan la misión de Dios hasta los confines de la tierra. Y fíjate, esto no es algo que solo nos dice Lucas. Esto armoniza, sin duda, con los evangelios. Tenemos una gran comisión en Mateo 28, tenemos una especie de gran comisión también en Juan, que es muy interesante también. Últimas palabras de Jesús. Jesús está ahí en el monte y le dice una cosa a los discípulos. Dice, tenéis cada día que orar y leer la Biblia. Y también tenéis que amaros y daros abrazos. ¿Le dice eso Jesús? No, eso son cosas buenas. Hay que hacerlo. Daros abrazos, por favor. Son cosas geniales. Pero las últimas palabras de Cristo son id y haced discípulos, y no lo sabemos todo este pasaje, ¿no? Imagínate, estás a punto de irte, estás a punto de salir en la típica película que hay una persona que está a punto de despedirse, ir a un gran viaje, y las últimas palabras son esenciales, son de suma importancia. Y lo último que nos dijo Jesús fue id y haced discípulos. Sabéis que sí, pero esa es la idea. Así que será importante probablemente, ¿no?, ir a hacer discípulos. Será el propósito que tienes tú y que tengo yo como iglesia del Señor. Así que tenemos aquí una aplicación bastante sencilla y bastante rápida, ¿no? ¿Tú quieres experimentar el poder del Espíritu Santo ahí fuerte, poderoso? ¿Quieres ver cómo Dios obra milagrosamente? Pues únete a su misión. Porque Dios ya está en misión. Él no ha parado, ¿eh? Nosotros abrimos a lo mejor la iglesia los domingos, luego el reunión de oración y a veces luego la cerramos. Dios no cierra el chiringuito, ¿eh? Dios trabaja 24/7 todo el año. Dios ya está en misión. Y lo que tenemos que hacer tú y yo es decidir, pues tomar el guante, aceptar su invitación y decir, Señor, me sumo contigo, como decía Jonathan, copartícipes o compañeros de trabajo, en este caso compañeros de misión. ¿Y sabes qué? Dios está trabajando ahí, en la obra. Si tú estás trabajando en la obra, Dios está ahí, porque Dios está en todas partes, ¿no? Dios está, el Espíritu Santo se mueve. No lo vemos, no sabemos dónde, pero está. Y si tú trabajas en la oficina, Dios también está ahí, con tus compañeros, hablándoles, comentándoles cosillas, a lo mejor, algunos sí, otros no. Y si eres maestro o maestra, Dios también trabaja pues, en tus niños, en tus compañeros de trabajo, ¿entendéis? A veces pensamos que aquí está Dios, y amén, con nosotros está Dios, y cuando salimos por esa puertecita ya es lugar inhóspito. Bueno, sí es inhóspito, pero a nuestro lado está nuestro amigo maravilloso, nuestro hermano que nos quiere, que nos ama. La presencia de Jesús está en ti, todo el rato. En el lugar más oscuro, ahí tienes la presencia del Señor. Y en tu lugar de trabajo, sin duda, que está Cristo contigo. Ahora hay unos personajes interesantes, que son estos angelitos, ¿no?, que siempre a veces los vemos como así, ¿no?, como algo romantizado, niños con rosas, ¿no?, con alas. Pero sabéis que cuando hay ángeles en la palabra, algo va a pasar. Pensamos que en la Biblia hay un montón de ángeles, pues no hay tantos, ¿vale? Hay poquitos, y cuando aparece un ángel, algo tiene que suceder importante, ¿no? Y hay un tirón de orejas bastante gracioso, porque si os fijáis, en el versículo 11, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Os fijáis, a ver, ¿qué hacéis? Se ve que Jesús, claro, obviamente ha ascendido. Imagina, tú ponte en los zapatos de los discípulos. Jesús está subiendo, tú, como un avión que se va, ¿no? ¿Hasta cuándo puedes ver a Jesús, no? Lo veo. Se va por la nube y ya dejas de verlo. Y en vez de irte a tus quehaceres, pues se quedaron ahí a ver si veo al avión, ¿no? A ver si veo a Jesús. Y entonces, a mí me parece gracioso, vienen los ángeles, ¿pero qué hacéis? Hijos míos, dejad de mirar al cielo ya. Y fijaos cómo siguen. Dice, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Qué estaba diciendo aquí los ángeles a los discípulos? Jesús se ha ido, dejar de estar encantados con el cielo
Él os ha dejado un encargo muy importante y muy práctico: manos a la obra. Manos a la obra. Y además, una especie de advertencia: Jesús viene pronto, Maranata. Y cuando venga Jesús, ¿qué va a hacer? Nos va a llevar con él, vamos a ser felices, le vamos a ver cara a cara, como canta Marco Vidal y todos felices. Pero Jesús nos va a preguntar: oye, ¿cómo ha ido el encargo que os dejé? Yo os encomendé, ¿os acordáis? Que la Iglesia tenía una función, un propósito. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido ese propósito de compartir mi amor y mi buena nueva y mi gracia con todos? Así que manos a la obra. Ahora, a veces tenemos un pequeño problema, y es que a lo mejor no entendemos demasiado el Evangelio. Y nos pensamos que el Evangelio no es tan bonito. Mira, el otro día me encontré en Passeig de Gràcia. ¿Sabéis que en Passeig de Gràcia hay como unos kiosquetes que vendían periódicos y los típicos colmados? Bueno, colmados, más bien un kiosco, que vendían un poco de todo en el pasado, y algunos se han cerrado. Y los han remodelado. ¿Os suena esto en Passeig de Gràcia? Pues vi uno de estos que se llama Good News Coffee, el café de las buenas noticias. Obviamente está remodelado, ¿vale? El café de las buenas noticias. ¿Os suena? ¿Alguien lo ha visto esto? Muy interesante. Yo dije, ¿estos son cristianos? El café de las buenas noticias. Solo falta meterle aquí un Jesús. Oye, pues he investigado, ayer estuve investigando. Os recomiendo que investiguéis la marca. Muy interesante, ¿eh? Quieren generar buen rollo, dar alegría, yo qué sé, darte pues un buen día, ¿no? Siempre son una sonrisa. Creo que no son cristianos, ¿vale? Pero es el café de las buenas noticias. Tú imagínate que vas a una cafetería y te acoge alguien pues triste, amargado, que te pone la leche demasiado caliente, que el café está quemado, pues eso no es muy buenas noticias, ¿no? Pero si te recibe alguien con una sonrisa, con un café de especialidad, arábiga 100%, chulo, la leche a su punto, cremosita, y te dice, buenos días, ¿cómo está usted? ¿Quiere un poquito más de azúcar? ¿Me seguís? Nos encantan las buenas noticias, nos encanta el buen rollo, nos encanta que nos abracen, aunque sea con una sonrisa. Y es muy importante que entendamos, familia, que el Evangelio son buenas noticias, no son buenos consejos. El Evangelio son buenas noticias, no son buenos consejos. Porque a veces podemos pensar, el Evangelio es que tienes que hacer, que tú eres muy malo, que tienes que orar más, que tienes que leer la Biblia, que tienes que hacer misión, como te está diciendo Isma hoy, que tienes que venir a la iglesia, que tienes. Bueno, sí tienes, ¿vale? Pero eso viene luego. Lo que viene primero es entender que tú y yo somos, pues, pecadores, que no dábamos la talla, que nos hemos rebelado contra el Señor del amor y de la paz y del gozo, y estando en esa enemistad con Dios, habiéndole escupido en la cara, Él, como hemos celebrado hace nada, decidió sufrir por ti y por mí. Decidió, porque le salía amor por los poros, Juan 3,16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Piénsalo así, Dios ha experimentado, Dios Padre ha experimentado en sus carnes lo que es perder a un hijo. En la cruz pasa algo que no entendemos, ¿vale? Pero Jesús dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no lo entendemos porque la Trinidad no se puede romper, así que no lo entendemos del todo. Pero sí que entendemos que hay una especie de rotura, aunque sea momentánea, hay algo ahí que pasa. La pena, el sufrimiento o el dolor entran, en algún sentido, en ese seno trinitario. ¿Me seguís? Dios experimenta, no solo Jesús, sino toda la comunidad de la Trinidad, en algún sentido, tiene esta pena y esta tristeza. Eso son buenas noticias para ti y para mí, porque Dios llegó hasta ese límite, ese es tu Dios, llegó hasta ese límite cuando no le hacía falta bajar y mancharse las manos. En el minuto 1 que Adán y Eva pecaron, podía tirar un rayo, como Zeus, y freírnos, y no estaríamos hoy aquí. Y Él estaría mucho más feliz. Él decidió seguir con la historia, y para que tú y yo estemos hoy aquí, decidió llegar a ese límite. Vaya amor más grande, vaya noticias de gracia, noticias de esperanza y de gozo. Eso es el Evangelio. Fíjate lo que dice Tim Chester, os lo leo, que no creo que lo podáis leer, en su libro Life with Jesus. Tim Chester dice, el cristianismo son las buenas noticias de una victoria maravillosa y de una invitación llena de gracia. Jesús conquistó el pecado y la muerte y ahora ofrece perdón y vida eterna. Las noticias son algo para compartir con otras personas, cuanto más cuando son buenas noticias. Y la victoria de Jesús es la mejor noticia posible. No hay otra invitación que ofrezca a la gente esperanza para esta vida y la que está por venir. Queridos, tenemos las mejores noticias, ojo, no solo para los de fuera, también para ti. El Evangelio es para ti
y es para mí, todo el día. No se trata de saber cosas muy raras y muy místicas, sino se trata de entender cada día más en tu corazón que el Señor te ama con locura. Aun cuando tú no te entiendes a ti mismo o a ti misma, cuando tú te cansas de ti mismo o de ti misma, Dios te sigue queriendo, te sigue perdonando en tus pecados recurrentes. Si vamos arrepentidos, el Señor nos sigue perdonando porque nos quiere con locura. Pero también es para los de fuera, por supuesto. Así que, como es verano y no hay cole, os dejo deberes, ¿vale? ¿Os parece bien? Luego vengo como Jesús, luego vengo y me decís qué tal ha ido. Primer punto de aplicación. Necesitas entender que eres un enviado, una enviada de Dios a tu campo de misión, ¿sí? El misionero no es Jonathan, perdona, Jonathan. Él no es el misionero aquí, jefe, no. Somos todos, sois todos los misioneros. No es que, claro, como Jonathan está ahí haciendo su trabajito, pues que lo haga él, ¿no? Imaginaos si tuviese que ir a cada uno de vuestros trabajos, barrios, hogares y panaderías a predicar el Evangelio. Podría, pero se seca, vamos, en menos de una semana, pobrecito. Tú eres un enviado o una enviada por Dios, encomendado, tienes un encargo para tu sitio, tu lugar de misión. ¿Y sabes dónde es tu lugar de misión? ¿O no? ¿Dónde estás? Es muy sencillo. ¿Dónde estás? No, es que tengo que ir a China a hacer la misión. Bueno, vale, si Dios te llama, vete a China. Pero si estás trabajando en el hospital, o estás trabajando en el ayuntamiento, o estás trabajando de paleta, pues ahí eres un paleta para Dios. Perfecto, maravilloso. Son muchos misioneros eso, ¿eh? Si todos pilláramos que todos somos misioneros, vamos, se quedaba sin faena, Jonathan. Estarías aquí aburrido, tío. Eres un enviado a tu campo de misión, una enviada. Ahora, en ese campo de misión, tu llamado es a bendecir con el Evangelio a tus amigos, a tus compañeros, ¿sí? Jaume Llenas me dio una idea muy buena. Jaume lo tuviste también hace unos años por aquí, Jaume Llenas. Él decía, tú entras a tu oficina o a tu lugar de trabajo o a casa, donde sea que haya gente que no conoce al Señor, y entras, te paras un momento y para tus adentros dices, Señor, bendíceme a esta gente. Señor, danos hoy un día lleno de bendiciones, que esta gente esté emocional, espiritual y físicamente bien, que yo pueda ser una bendición para ellos, ¿sí? Y te cambia el chip. Porque yo no sé cómo entras tú al trabajo y a veces entro como, ay, amargado, cansado. El fin de semana ha sido muy corto. Quiero volver a la playa, ¿no? No, entra y cambia el chip. Señor, bendíceme a estas personas. Señor, dame oportunidades, si tú quieres, y tú lo permites, para compartir el Evangelio. O dame oportunidades para servir a la gente, para darles amor, cariño, darles un abrazo, una sonrisa. Y así seremos intencionales generando, lo que os digo al final, relaciones de confianza. Este libro, El Camino a Jesús, os lo recomiendo. Han hecho un estudio estos dos hermanos, Don y Doc, muy americanos ellos, han hecho un estudio de cómo se convierte la gente en Occidente, ¿vale? ¿Y sabes cómo se convierte la gente en Occidente? La gente de primera generación, ¿vale? No tienen familia cristiana. ¿Sabes cómo se convierten ahora en Occidente, que es donde estamos bajando más el cristianismo? Se convierten con relaciones personales, amistades. ¿Un folleto? No. ¿Una predicación en la calle? Bueno, a lo mejor alguno cae, pero hagamos esas cosas, ¿eh? Pero necesitamos tener amigos que no conocen a Jesús y ahí florece la misión, ¿sí? Así que necesitamos pasar tiempo con gente que no conoce a Jesús. Vamos avanzando. El segundo punto es el poder de Jesús. Fíjate, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, versículo 5, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto tiene una aplicación teológica tremenda que no tenemos tiempo, obviamente, esta mañana, si queréis llegar a comer a casa, para desarrollar, pero cuando veis este con, también se puede decir con en. Fijaos que hay una comparación. Juan el Bautista metió a la gente en el agua, ¿os acordáis? Y la sacó, ¿vale? Y lo que dice aquí Jesús es que va a venir el Espíritu Santo y vamos a meternos en el Espíritu Santo. Vamos a estar bautizados con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. ¿Me seguís lo que significa esto? El bautismo de Juan el Bautista probablemente tenía que ver con, uno, limpieza metafórica de tus pecados. Tú reconocías que eras pecador, que la habías liado, como judío devoto que eras, y eras limpiado, sabemos que no 100%, pero eras limpiado ritualmente, llámalo como quieras, con una metáfora de tus pecados, ¿no? Y empezabas un poquito una nueva etapa con Jehová, el Dios de los judíos, ¿no? Bien, eso no está mal. También tiene una connotación de muerte. El verbo en griego también puede tener que ver con ahogado, no solo bautizado, sino ahogado, ¿vale? Y eso también lo hacemos nosotros. Siempre lo decimos en los bautismos, ¿no? Bajas, mueres a ti y cuando sales del agua, pues vives para Cristo como tu Señor, ¿no? Y tu viejo yo queda ahí. Si fuera tan fácil todo, paréntesis, si el viejo yo quedase en el agua, pues otro gallo cantaría, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Esa es la simbología. Cuando metemos aquí en vez de agua Espíritu Santo, ¿qué estamos diciendo?
que estamos inmersos en la presencia del Señor en algún sentido, que el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros de una manera tremenda, que estamos nadando, si me permitís la expresión, en el poder del Espíritu, y no en el poder, en el Espíritu mismo, que estamos en contacto con la misma divinidad todo el rato. Estas son palabras muy fuertes y es una realidad espiritual tremenda que no encontrarás en ninguna otra ideología ni religión. Ese contacto tan cercano con tu Padre que te ama. Así que ¿de dónde sacas el poder para hacer misión cuando es difícil, complicado y tantas veces en tu trabajo, pues, y en mi trabajo, pues a veces tenemos tensiones por eso, ¿no? ¿De dónde sacas ese poder? Pues tienes al que es el poder en esencia, viviendo en ti, el Espíritu Santo. Y Pablo nos lo explica en Romanos 8. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El mismo poder, piénsalo así, que levantó a Jesús de la tumba, no sé cuántas resurrecciones has visto tú últimamente, yo no he visto muchas, ninguna, pues sucedió una, bueno, está de Lázaro, ¿no? Pero sucedió una, pero para no volver a la corrupción. Ese poder, que no podemos ni imaginar, mora en ti y en mí. Y algo mucho más interesante es que no es un poder, una energía, es una persona. Es la persona de Dios mismo. Así que, wow, no estás solo, no estás sola en tu lugar de trabajo. El poder de Dios, Dios mismo, está viviendo en ti. ¿Os habéis leído algún libro de Tom Holland últimamente? ¿No? Es un historiador muy interesante que habla básicamente de Roma. Es un historiador muy, bueno, escribe de manera muy divertida, no es una historia aburrida, ¿vale? Es muy narrativo. Y yo me he leído el Lila. Y en el libro Pax habla un poco del Alto Imperio Romano y cómo era todo, pues a nivel política, a nivel de pues, asesinato por detrás por la espalda, pues ya sabéis, votos en el Senado, cositas chulas. Y un par de veces aparecía como que los cristianos eran, ellos pensaban que eran una secta judía, ¿vale? En su origen. Eran lo peor los cristianos, eran horribles. ¿Sabes que les decían que eran ateos los cristianos? Porque tenían solo un Dios, claro. Eso muy pocos. Eso y nada, pues igual ateo, ¿no? Como los romanos tenían tantos dioses, eran personas que incluso se comían a su Dios, claro, porque pan y el vino, ¿no? O sea, había unas tergiversaciones ahí muy locas, pero eran desechados, eran rechazados claramente. Incluso los judíos, que sabéis que en el 70 más o menos destruyeron Jerusalén y el templo, ¿os acordáis? Aún le respetaban mucho porque era una tradición antigua y había mucho respeto, ¿no? Pero los cristianos eran horribles. Había que masacrarlos y, como sabéis, Nerón, entre otros, hizo grandes destrozos y masacres con hermanos nuestros, ¿no? Los cristianos eran pocos, eran pequeños, no tenían poder, eran débiles. Y en su otro libro, Dominion, explica cómo él dice que la mayor fuerza, el movimiento que ha tenido más capacidad de cambio en nuestro mundo actualmente, la influencia más grande es el cristianismo. Ahora yo me pienso, ¿cómo? 11 tipos que han matado a su maestro. Además lo han matado torturándolo, ¿vale? Judas, uno de los suyos, les ha traicionado. No tienen ni ejército, ni lobby político, ni redes sociales, no tienen nada. ¿Cómo en 2 siglos y medio hemos pasado de esa situación a año 313, Constantino tiene que asumir el cristianismo como propio. Y todo el imperio llega a ser cristiano. ¿Me seguís? ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Una secta judía, extraña, rechazada? Pues bueno, ya sabéis la respuesta, ¿no? El poder de la resurrección que moraba en esos primeros cristianos y que, tranquilos, mora aún en nosotros. Así que somos pocos, somos pequeños en España, en Barcelona, en Sant Boi, sí, somos pocos, pero no hace falta ser muchos, porque tenemos al Señor con nosotros. Amén. Así que, ¿cómo vivimos esto? Pues vivimos entendiendo más deberes. Vivimos entendiendo que, como decía Pablo, cada día muero, ¿no? Gálatas 2:20, ¿os acordáis lo que dice? En Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cada día levántate y puede ser una buena rutina mañanera. Señor, vive tú en mí, que no sea yo. Ayúdame a negarme y que tu presencia, tu poder, viva en mí. Y una segunda aplicación interesante, recuerda Romanos 8:15. El Espíritu Santo te da poder, sobre todo, ¿sabes para qué? Para entender que eres el Hijo querido de tu Padre Dios. Para poder decirle Abba, que es una palabra aramea que le decían los niños a los papás
en ese siglo. Tú puedes decirle papá querido a tu Dios. ¿Qué implica eso? Que Dios te ama con locura. Como mis hijos me llaman, como yo les amo a ellos chiquitines, vienen a mí, papá, quiero galletas. Así te ve Dios. Papá, me he hecho daño, dame un besito. Así nos ve Dios. Y eso lo genera el Espíritu Santo en ti. Esta sensación, este saber espiritual que tú eres hijito de Dios y que te acompañará. Acabamos, tercer punto, el país de Jesús. Fíjate qué pregunta más interesante. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Señor, ¿restaurarás? ¿Sabéis qué estaban preguntándole? Le estaban preguntando si vendrías pronto con una espada bien afilada, le cortarías la cabeza a César, ponías a un judío ahí en el esto del imperio, en el trono del imperio, y conseguirías que Israel volviese a tener la gloria que tuvo antaño y que tuviéramos un ejército fuerte y poderoso, que los asirios les calláramos la boca, que a los moabitas también, ¿me entendéis? Eso es lo que tenían en la mente ellos, el reino de Dios con poder, un reino militar, político, un reino fuerte como los demás. Y me gusta mucho porque Jesús les corrige rápidamente esas ideas erróneas y dice Calvino, interesantemente, hay tantos errores en esta pregunta como palabras tiene. Calvino lo deja claro, hay tantos errores en esta pregunta como palabras tiene. Ellos estaban poniendo su esperanza en la política, en lo que en el Antiguo Testamento vemos que ha fallado. Los reyes no han dado la talla, ni David, aunque es de los mejores, también falla, Salomón, etcétera, Josías, hay un montón de reyes y nadie sale indemne del todo. Cuidado con poner nuestras esperanzas en la política. Estamos viendo lo que está pasando con figuras como esta y muchas otras que están generando tensión, sea de derechas, sea de izquierdas, yo no vengo aquí a hacer un mitin político, sea de derechas o de izquierdas, cuando le ponemos a la política el rol de ser nuestra salvadora, es que este va a solucionar todos los problemas, ya verás. Ah, no, el otro. Estamos polarizados todos. Y casi no se puede hablar de política. Porque si hablamos de política ahora empezamos todos a pegarnos y vemos lo que está pasando con el PSOE ahora, vemos lo que pasó con el PP. No es que el PSOE sea peor. Las personas que somos, personas falibles, los partidos que son, sitios donde hay personas, fácil. Cuando tú le pones a un partido político la capacidad de ser tu salvador, no lo vas a decir así, claro, pero vas a poner todas tus esperanzas en ese partido, le estamos idolatrando. Y tenemos polarización, tenemos mucho mal rollo, tenemos mucha desafección y muchas divisiones en la sociedad. ¿Sabes qué? Jesús te trae un país, no tiene ese tipo de políticos, tiene otros, él básicamente es el rey, te trae un país, te trae un reino. Fíjate que si seguimos adelante, o vamos un poco para atrás, mejor dicho, versículo 3 dice que les estaba hablando acerca del reino. Oye, qué interesante, como Narnia. Me gusta mucho que en Narnia C.S. Lewis plantea una realidad espiritual con normas, leyes, reyes, súbditos, ¿me seguís? Está chulo, porque es todo un mundo entero. Y creo que tiene mucho más que ver con lo que es el reino de los cielos que con lo que a veces tú y yo pensamos. No sé en qué piensas tú cuando piensas en el reino de los cielos, en cosas místicas, en ángeles, como hablábamos antes, ¿no? En amor, en paz, bueno, seguro que tiene parte de eso, ¿no? Pero mirad, en un reino hay sobre todo tres cosas, ¿vale? Un rey, si no, no es un reino, unos súbditos, si no sobre quién va a reinar, y una cultura. ¿Qué es esto de la cultura? Una manera en la que en ese reino se hacen las cosas, ¿sí? Si tú vas a Reino Unido y le das 2 besos a una chica y eres un chico, tendrás problemas, ¿vale? Pero si vienes aquí y le das la mano a una chica, no pasa nada, pero la chica dirá, uy, ¿y este? Pues es la cultura. Aquí, chicos, chicas, nos damos besos, ¿vale? Pero en Inglaterra no. Cuidado, no cruces esa barrera, ¿no? La cultura es cómo hacemos las cosas, qué carácter tenemos en un país o en un reino. Y la idea de Dios es que como más transformado seas tú a la imagen de Jesús, como más tengas tú el carácter de Cristo, mejor vamos a representar aquí el reino de Dios. Fíjate que dijo alguien, el reino de Dios es su gobierno instaurado en las vidas de sus hijos con el poder del Espíritu Santo. Todos vivimos en el reino de Dios, pero a veces podemos ser mejores o peores ciudadanos, ¿vale? Y yo aquí, siempre que vengo, me siento muy bien recibido y os quiero mucho y creo que me queréis mucho y está muy bien. Va de eso el asunto, va de que se vean las personas cómo Dios es nuestro rey y cómo nos comportamos nosotros como Él. ¿Sabéis? El reino de Dios se hace visible, palpable,
en vidas transformadas en comunidad. Si entra alguien por ahí y ve que no nos hablamos, que estamos callados, que cuando se acaba la reunión todos nos vamos corriendo porque tengo que hacer el pollo al as o comprarlo y no tengo tiempo para nadie y hay alguien ahí llorando en la esquina y Jonathan se pone a arreglar la luz y, ¿me entendéis? La gente lo ve y nosotros lo vemos. Pero cuando alguien entra y ve que nos damos abrazos, que nos escuchamos mirándonos a los ojos, que nos preguntamos ¿cómo estás? Y de verdad quiero que me lo expliques, no solo ¿cómo estás? Me voy, ¿no? Cuando vemos ahí, cuando se ve que hay ahí un carácter transformado, un amor, un cariño, una paz, eso predica también y habla. Así que el reino de Dios también es una herramienta para predicar. Me gusta mucho cómo Jaume habla del discipulado, porque esto nos va directamente, ya estamos acabando, al tema y a la idea del discipulado. Todos somos discípulos de Jesús, ¿sí? ¿Sí, no? Más o menos. Vale. Todos somos discípulos de Jesús. Estamos en un proceso para ser transformados más a imagen de Cristo. Que tu carácter y mi carácter avancen a su imagen y que seamos mejores ciudadanos. Mira, Jaume dice, explicando qué es el discipulado, es un proceso continuo, intencional y relacional en el que el agente principal es el Espíritu Santo y cuyo objetivo consiste en formar a la persona de Cristo en el creyente. Te vas a morir y no vas a ser un discípulo 100% perfecto, ¿vale? Es un proceso que sigue toda la vida. Pero te hace falta ser intencional, saber que estás creciendo, estar en conexión con el Espíritu Santo, porque Él lo hace, y tener comunidad, ¿sí? No puedes crecer solo o sola. Es imposible, no se puede. Inténtalo. Ya verás que no puedes amarte solo a ti. Ama a tu prójimo, te hace falta un prójimo como mínimo, ¿no? Necesitamos familia. Acabamos con más deberes. Y aquí ya acabaremos. Yo os animo a que podamos invertir en el reino de Dios. Yo os animo a que seamos una iglesia centrada en relaciones y no tanto en reuniones. Oye, seguid viniendo a las reuniones, por favor. Ahora me voy a cargar a la iglesia. Venir a las reuniones, que son buenas, son chulas, pero hay que ir más allá, hay que quererse, hay que darse abrazos. Puedes quedar con, no sé, busca espacios para quedar con gente de la iglesia. Puedes ir al Mercadona a comprar juntos, es fácil, no pierdes tiempo. Si hacéis deporte, pues podéis ir juntos a hacer deporte. Ser creativos. Necesitamos más contacto, más cariño, más comunión. Es algo que vemos en todas las iglesias occidentales. Nos hemos vuelto todos unos individualistas radicales y no me toques mi chiringuito, ¿no? No, Jesús quiere que estemos juntos todo el día. Antes veíamos la foto esta de Jesús. Jesús hacía una cosa mucho. Bueno, dos. Estaba con gente y comía mucho. Decían que era comedor y bebedor de vino, los fariseos, ¿no? Le criticaban. Y sería verdad, seguramente, ¿vale? Él comía mucho, tenía muchos banquetes con mucha gente, ¿vale? Eso es lo que Jesús hacía, así que ¿por qué no lo hacemos tú y yo también? Imitemos a Cristo. Os animo a que podamos buscar oportunidades para entrar en relaciones profundas de cambio, discipulado, de crecimiento unos con otros. Dice Jaume que hay, en el ministerio de Jesús vemos 3 momentos o 3 áreas en las que Jesús ministraba. 3 grupos, ¿vale? Primero está el grupo de 120 personas. ¿Os acordáis? 120 discípulos que le seguían. Ahí había una variedad muy grande de gente. No eran los apóstoles, pero sí que le seguían. Esto sería el grupo de 120, ¿vale? Estamos juntos, alabamos, escuchamos la palabra y nos gozamos, alegría, ¿vale? Pero faltan cosas. Yo no puedo ir a Joan Marc y decirle, Joan Marc, tengo un problema con la bebida. No puedo, sería raro, ¿no? Tengo un problema con la ira. Puedo, pero la gente me estará hablando, vendrá el Dani a saludarme, y vete Dani, que estoy llorando ahí con él. No, necesitamos espacios más pequeños. Y ahí viene el grupo de 12. 12 discípulos, ¿sí? 3 años Jesús pasó con 12 discípulos. Ahí hubo transformación, hubo más intimidad que en el grupo 120, ¿sí? Hubo más dudas. Oye, Jesús, esto de la semilla del sembrador, ¿qué significa? ¿Os acordáis? Eso no se lo podían haber preguntado aquí. Y Jesús les explicó, ¿sí? Jesús les exhortó, Jesús les echó la bronca. Eso en un grupo de 12 puede pasar. Y luego tenemos el grupo de 3. ¿Os acordáis quién eran los favoritos de Jesús? ¿Os acordáis quién eran? Pedro y Jacobo, ¿no? Hay varias veces, pero hay unos 3. Vamos a orar que mi alma siente como que se muere, Getsemaní. ¿A quién elige? A todos, 12, pero luego hay 3 que se los lleva, ¿no? Venid al monte de la transfiguración. ¿Quién van? Esos 3, ¿no? Hay un espacio, queridos y queridas, en el que tenemos que ser menos para compartir pecados,
para compartir luchas, para abrazarnos de manera más íntima y para seguir adelante. ¿Me seguís? Jesús usa estos 3 espacios, 120, 12 y 3. Pues que podamos ser iglesias, Libertad, en Abrera, en cualquiera, que podamos imitar a Cristo, ser más relacionales y buscar esos espacios para aplicar el reino de Dios, para vivir en el reino, para crecer como discípulos. Y cuando hacemos eso, ¿sabéis qué pasa? Que la misión casi que sale automática. Que la gente nos ve, nos ama, crecemos y predicamos su palabra. Amén. Dejadme acabar en oración, si os parece bien. Señor, gracias, Padre. Gracias por tu palabra, que es viva, es eficaz y nos habla, Señor. Ayúdanos, Padre, te pedimos perdón por nuestra dejadez, te pedimos perdón porque nos cuesta tanto estar cerca de ti, nos cuesta tanto obedecer tu propósito, Señor. Pero gracias, gracias, gracias por tu gracia, por tu amor, porque tú nos das segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades y porque tu amor y tu gracia abunda y sobreabunda cuando nuestro pecado también es numeroso. Ayúdanos a vivir en esta victoria, en este gozo, en esta alegría de saberte como nuestro Padre amoroso y sabernos queridos por ti, profundamente queridos y profundamente en intimidad contigo. Señor, queremos hacer tu misión, queremos unirnos a tu propósito, porque sabemos que es espectacular, sabemos que tú traes sanidad para esta sociedad que tanto te necesita, sabemos que traes gozo, traes reconciliación, traes amor, Señor. Y tenemos ganas de ser parte de este trabajo, Señor, de esta misión. Así que ayúdanos esta semana a bendecir a la gente de maneras sencillas. Ayúdanos a escucharles, a abrazarles y pon tú, te pido, en cada una de las vidas de mis hermanos y hermanas aquí, oportunidades, Señor, para bendecir y para hablar también de tu amor espectacular y maravilloso. Señor, gracias porque, como decía Jonathan, tu misión va a seguir adelante, aunque nosotros fallemos, que lo hacemos y lo haremos, y tus propósitos jamás pasan, Señor, y siempre se cumplen. Así que gracias porque podemos estar tranquilos y descansados en que la misión es tuya también y que tú vas a hacer que vaya adelante, Señor. Danos ánimo, coraje, fuerza y visión esta semana y durante toda nuestra vida para crecer también como discípulos tuyos y representar mucho mejor y cada día mejor lo que es tu reino, Señor. Que venga tu reino con poder, Señor, a esta iglesia y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.